Ya que empezamos a ver cómo construir este diagrama del modelo relacional de nuestro sistema, lo siguiente que quisiéramos hacer ahora sí ya nos vamos a meter un poco con cómo construir los modelos en Laravel, cómo crear esta tabla de tal manera que tenga la estructura que estamos definiendo en nuestro modelo relacional, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias formas de atacar este problema. Nosotros nos podríamos meter a a la misma aplicación de Workbench. Podríamos meternos a crear una tabla completamente, bueno, la base de datos, y luego empezamos a crear estas tablas, así como la estamos definiendo. Vimos que teníamos una entidad hero, teníamos una entidad cómic y una entidad serie, ¿no? Entonces cada una de estas vamos a ver cómo poder empezar a veanlo como si fuera plastilina. Y entonces nosotros queremos que esa plastilina necesitamos moldearla de tal manera que quede como el objeto que estamos definiendo en el diagrama que hicimos el video pasado, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo correctamente es utilizando migraciones. Las migraciones tienen varios beneficios. Entonces me gustaría explicarles algunos de los beneficios que yo he visto, principalmente en mi tiempo de desarrollador principalmente de sistemas backend. Entonces yo trabajaba también de distintas maneras y después de un tiempo me di cuenta que utilizar las migraciones era la manera correcta. Entonces me gustaría explicarles algunas de estas beneficios. El primero es que es literal nuestro editor de base de datos. Dije que usar las migraciones era como tener arcilla. ¿Por qué? Porque esta arcilla en las migraciones yo voy a poder moldearla de tal manera que se adapte a los requerimientos. Es decir, en el ejemplo teníamos que necesitamos una entidad que se llamaba Hero. Entonces yo necesito que este objeto tenga un atributo que se llama ID. Entonces con las migraciones yo le voy a poner ese nombre, le voy a decir que ese ID sea de tipo entero. Entonces todas las características que yo necesite guardar en la base de datos, yo las voy a poder construir a través de código. Eso es un beneficio muy importante. Además de esto, vamos a poder facilitar el manejo de scripts, ya que normalmente pude empezar yo a haber escrito miles de queries en distintos scripts de tal manera que me construyeran las entidades que vimos en el diagrama. Pero si no sé MySQL, entonces estamos en un gran problema. Entonces no necesariamente necesitamos saber MySQL para poder empezar a construir esta base de datos. Vamos a poder guardar el historial de los cambios a la base de datos. Es decir, sabemos que en nuestro proyecto puede crecer, puede agregarse nuevos módulos. Entonces, en este proceso lo que puede pasar es que con el tiempo nos dimos cuenta de que necesitábamos un atributo que no estaba al inicio cuando se creó la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Las migraciones me van a permitir agregar ese nuevo atributo, pero si, por ejemplo, si este atributo queremos ver algún cambio, nosotros lo vamos a poder ver en nuestro repositorio, porque ya que Git, que tiene todo nuestro proyecto, va a tener este cambio, histórico de cómo fue cambiando cierta tabla, cierta columna, de qué tipo eran, cómo se llaman, cuál era el nombre exacto. Entonces todos estos cambios en detalle los vamos a poder tener en todo un histórico. Además de que imagínense que estamos en distintos equipos de trabajo. Nosotros somos el equipo de desarrollo de backend, entonces hay un área de administración de base de datos. En casos como esos, cuando ya estamos en proyectos más grandes, pues no siempre vamos a poder tener acceso a MySQL Workbench, ¿no? Porque pues no es nuestra área, entonces no tenemos esas credenciales. Entonces no necesitamos conectarnos a ningún gestor de bases externo para poder hacer este cambio en alguna de nuestras tablas. Y bueno, finalmente ya en
por la experiencia me ha dicho que es más fácil cuando se está desplegando sistemas, porque un poquito de lo que ya mencionamos anteriormente es que las tablas pudieron haber cambiado, pudieron haberse agregado atributos, restricciones. Entonces estas restricciones, al poder nosotros gestionarlas en una migración, supongamos que pues yo tengo la base de datos de desarrollo, ¿no? Y tengo mi base de datos de pruebas. Entonces, si yo estoy en desarrollo y resulta que en este proceso hice algún cambio en alguna tabla, entonces cuando yo esté desplegando mi sistema de desarrollo a pruebas, pues en desarrollo yo hice quizá, imaginen que me metí a Workbench y agregué la columna, o en vez de que fuera un varchar, pasó a ser un tipo texto, ¿no? Entonces ese cambio yo lo corrí, yo lo ejecuté, pero estaba en el ambiente de desarrollo. Entonces ya cuando estoy en el ambiente de pruebas, pues aunque haya modificado controladores y todo y algunas otras cosas, bueno, pues el cambio en la base de datos solo se reflejó en desarrollo. Entonces ahora tengo que acceder yo a la base de datos de pruebas, y tengo que agregar cambiar el tipo de dato como lo había hecho. Entonces una manera más fácil de hacerlo es simplemente correr un, un archivo en Laravel, el cual va a hacer esos cambios automáticamente, ¿no? Y además otra cosa es que durante este proceso puede que ya se haya alimentado alguna tabla, ¿no? Entonces, si se cambió el nombre de algún tipo de dato, pues resulta que ya más adelante dejó de ser compatible. Entonces todo esto lo vamos a poder gestionar de manera muy sencilla, pues utilizando las migraciones. Ya ahorita ya nada más lo que nos resta, nos vamos a poner a trabajar un poco ahora sí, y vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer con las migraciones. Vamos a ver algunos trucos por allí que nos van a servir para poder para que el uso de las migraciones sea más fáciles para todos.